Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Brisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Nadie conoce al rey Arturo mejor que yo. Volumen 4, 21. La decisión de Altria depende de ti. Si crees que es tan fácil hacerse pasar por el emperador del Imperio Romano, no te detendré. César sonrió lentamente mientras decía esto. Pero si no muero, esperaré. Esperaré a verte morir a ti o a alguien cercano a ti, y que vengas a mí con dolor y enojo. César no se ha quedado sin cartas. Lucius, Karl, aún no conoce su identidad, así que mientras no la sepa, César aún tiene una forma de rescatarlo. Pero Karl simplemente extendió sus manos con una sonrisa. No te emociones. Solo mencioné una solución. Mientras no puedas escapar de esta tierra de todas las razas hoy, hay tantas soluciones como quieras, no creas que te mataremos. Aunque quieras morir, no te dejaré morir, porque el valor que puedes aportar vivo es mucho mayor que el que puedes aportar muerto. Que alguien los sujete, no los deje morir. Tras las palabras de Karl, el rey vikingo condujo a su equipo directamente hacia César y su guardia. César no habló y sus guardias permanecieron inmóviles. Los ojos de Carlos estaban fijos en César, estaba en guardia ante el repentino ataque de César. Pero en realidad, César no tomó ninguna medida hasta que los vikingos retuvieron al pueblo y las hadas bloquearon el hechizo, haciendo que César y sus guardias perdieran su efectividad en combate. Él simplemente se quedó allí y miró a Karl hasta que éste se sometió. Luego relajó su seriedad anterior y asintió a Karl con una sonrisa. En ese caso, nos quedaremos aquí como tus invitados por un tiempo. Por favor, no me decepciones, Karl. César tenía la intención de actuar hasta el final. Pero de repente al final se dio cuenta de algo. Si esto continúa así, realmente todo evolucionará en una mala dirección. La capacidad de lucha de César no es tan buena como la del dios ancestro, pero cree que tiene cierta habilidad para observar a las personas y percibir las cosas. Para que pueda ver. Antes de esto, el rey Arturo obviamente había tomado alguna decisión, y toda la decisión estaba relacionada con Karl, lo que incluso la hizo sentir aliviada. Morgan y Arturo eran miembros de la realeza, y César básicamente podía ver sus sentimientos por Karl de un vistazo. Así que dejar que Karl se quede aquí quizás no sea algo malo. En cuanto a cómo guiar a Karl por el camino que había visto, este asunto aún depende del dios ancestro y de Nero. No, espero que el dios ancestro pueda sujetar a Nero y a este chico, y luego guiar todo en la mejor dirección. Solo después de que César se dio cuenta de esto, abandonó la resistencia. Y él iba a ver. Veamos si Karl puede cambiar la situación y crear el futuro más brillante que jamás haya visto. El asunto de César se convirtió así en un episodio. Que trajo consigo fueron recogidos por Artoria, y los tres nuevos caballeros comenzaron a hacer preparativos. Karl primero organizó que algunas personas encontraran a los soldados romanos que vinieron con César, y luego encontró a Morgan y Skatach. Creo que la oportunidad que el plan necesita ha llegado. Karl habló y habló sobre esto. Sería difícil si César no hubiera venido, pero como está aquí y todavía hay un grupo de soldados romanos en Irlanda, solo necesitamos animarlos a rescatar gente y dejar que el caballero Karl muera en esta guerra. Creo que sería una buena idea. Así es. De Karl era fingir su propia muerte. Porque si regresara directamente, entonces incluso si realmente ocurriera algo en Camelot, se volvería difícil. Para entonces, incluso si no es débil, será difícil lidiar con la situación en la que el enemigo está en la oscuridad y él en la luz. Si Merlin realmente se rebelara, sería fácil lidiar con ellos y simplemente enviaran gente a matarlo cuando regresaran. Entonces es matar a Merlin. Y debido a este tipo de cosas, no importa si Arturo ayuda a Merlin o es coaccionado por Merlin. Porque en ese momento, para Gran Bretaña, fue Morgan quien realmente surgió como salvador. Entonces Karl tendría motivos para nombrar a Morgan rey. Pero si Merlin no se hubiera rebelado, o si su rebelión hubiera sido muy encubierta, sería muy difícil tocar a un ministro tan veterano. Especialmente en esta situación. Si su lado toca a Merlin, entonces el rey Arturo se apoderará directamente de la justicia, y entonces no tendrá más remedio que retirarse a este país de miles de razas con Morgan. A menos que el rey Arturo no pueda evitarlo primero. Pero cuando Karl vio lo que le pasó al rey berlino, supo que el rey Arturo debía ser muy tolerante. Por lo tanto, si él y yo lo alargamos, entonces si regreso abiertamente, el enemigo estará en la oscuridad y yo estaré en la luz. Si piensas así, entonces sería mucho mejor que mueras. Cuando llegue el momento, dejaré que Morgan y los demás carguen mi ataúd de regreso. Si Merlin se revela abiertamente y dirige al equipo para matarme, simplemente fingiré estar muerto. Si Merlin jugaba sucio, salía del ataúd cuando no había nadie cerca, se escondía en la oscuridad y hacía cosas que no le resultaban convenientes cuando estaba al aire libre. Ese era el plan de Karl. Al principio quería que Skatach lo acompañara para fingir. Pero después de que Morgan se unió, el plan se volvió más completo. Para entonces, Skatach podrá ayudar a estabilizar la tierra de todas las razas y mantener un plan de respaldo, mientras que Morgan podrá llevar su ataúd de regreso a Camelot para implementar el plan. Pero si quieres fingir tu muerte, necesitas una oportunidad. Entonces, cuando Karl vio venir a César, decidió atraparlo desde el principio. Al fin y al cabo, no es fácil encontrar una oportunidad tan buena. Karl pensó eso y luego explicó los detalles del plan a Morgan y Skatach. Luego agregaron un poquito más y asintieron para indicar que no había ningún problema. Después de hacer un plan, Skatach fue a prepararse.
Morgan miró a Carl profundamente y luego dejó escapar un largo suspiro. Carl, ¿puedes esperarme solo esta noche? Tengo algo que decirte. Cuando Carl vio a Morgan así, sus ojos se movieron levemente y luego asintió. De acuerdo. Sabía lo que Morgan iba a decir, pero no lo señaló en ese momento. Después de acordar una hora, cada uno siguió con su propio quehacer. Carl fue a preparar el plan. Morgan fue encontrado por Altria después de separarse de Carl. Hermana Wang, lo siento, pero escuché su conversación hace un momento. ¿Le dirá la verdad a Carl? Morgan escuchó a Altria decir esto y asintió levemente. Así es, porque al principio fue algo improvisado, se ha retrasado demasiado. Ya no lo soporto, quiero confrontar a Carl, ¿y ustedes? Creo que sus identidades también, Morgan dijo esto, pero fue interrumpido por Altria. Lo dejaré pasar, o mejor dicho, lo dejaré pasar por ahora, pero no será pronto. Cuando llegue el momento, se lo aclararé todo a Carl, así que esperemos. Altria dijo esto mientras sostenía al confidente romano en sus manos detrás de su espalda. No hay duda de que, ella ha tomado su decisión. 22. Soy Morgan. La elaboración del plan no es difícil. Lo principal es avisar a la gente de las 10.000 naciones, luego enviar a alguien para atraer a los soldados romanos y, finalmente, hacer arreglos en la ciudad y darle a ese grupo de personas la oportunidad de contactar a César. Eso es suficiente. Por lo tanto, cuando las cosas aquí estaban casi resueltas, Carl llegó a un mejor lugar con Morgan de antemano. Ya estaba empezando a oscurecer. Era una rara buena noche, la luna no era muy visible, pero el cielo impoluto de esta época estaba lleno de estrellas. Este era el tipo de cielo que Carl solo había visto cuando era muy joven con su familia en un pueblo remoto, y miraba hacia arriba de vez en cuando. Aunque lleva aquí tanto tiempo, todavía hace esto cada vez que llega la noche. Realmente quiero mostrarle esto a aquellos que ya no creen que este tipo de cielo realmente existe. Suspirando suavemente, Carl sacudió la cabeza ligeramente. Llegar al lugar acordado, se dirigió a la fuente cercana y se arregló el peinado y la ropa de cara a la piscina que estaba debajo de la fuente. Pero obviamente no es el único que hace esto. Llegó a la piscina, se alisó la ropa y luego se cepilló el cabello. Entonces descubrió que había alguien a su lado. Y la otra parte también lo descubrió, entonces Carl y Morgan levantaron la vista y se miraron el uno al otro. Todos vieron a la otra parte que había elegido deliberadamente un par. Ambos se vieron todavía arreglándose el cabello. Aunque ahora pueden estar un poco avergonzados el uno del otro, no pudieron evitar reír después de verse así. Entonces tú también te pones nervioso. Morgan sonrió y miró a Carl con una mirada juguetona. Incluso me había preparado para que te cambiaras de ropa y te peinaras, pero al final, todavía llevabas una armadura ligera y parecías confundido. Al escuchar a Morgan decir esto, Carl también sonrió y se encogió de hombros. También estoy preparado para que te sonrojes y te quedes sin palabras, y luego tengo que abrir el tema e incluso llevarte gradualmente a decir algo. Incluso preparé 3 planes para esto. Las dos personas que dijeron esto se miraron y luego ajustaron su mentalidad. Entonces seguiremos yendo al lugar que acordamos antes. Porque el lugar donde Carl y Morgan acordaron encontrarse estaba al otro lado de la calle, lo cual no estaba lejos pero tampoco particularmente cerca. Cuando Carl vio a Morgan aquí, preguntó directamente. Morgan miró la calle brillante y bulliciosa junto a la plaza de la fuente y asintió a Carl. Entonces vamos a dar un paseo juntos. Bien. Los dos dijeron esto sintiendo la brisa nocturna, mientras caminaban desde la plaza con la fuente hasta la calle que estaba rodeada de vendedores y peatones y estaba iluminada con luces en la noche. ¿Quieres algo de comer? Te lo traeré. ¿Dármelo? Cuando Morgan escuchó a Carl decir esto, sus hermosos ojos parpadearon y sintió un poco de curiosidad por lo que dijo Carl. Sí, porque cuando compro cosas aquí, estos tipos realmente se niegan a aceptar mi dinero, así que si quieres comprarlo, yo no puedo hacerlo, así que solo puedo pedirlo por ti. Morgan miró la expresión impotente de Carl y se rió. Eso es una exageración. No cuando Carl pensó en el duende que se había arrodillado frente a él y le había gritado, si quieres darme dinero, moriré aquí. Carl sintió un dolor de cabeza. Cuanto más se parecía la ciudad a esto, más sentía que este lugar era diferente del propósito original para el cual había construido la ciudad. Si es así, olvídalo. Te sentirías mal si te pidiera que fueras a pedir algo. Morgan conocía a Carl bastante bien. Así como Carl conocía a Morgan. Entonces, después de que Morgan escuchó lo que dijo Carl, apartó la mirada de los puestos de novedades a ambos lados y ni siquiera los miró. Carl vio a Morgan así, caminaron uno al lado del otro hasta el final de la calle, y luego lentamente sacó un colgante de sus brazos y se lo puso en la mano. El colgante fue extraído del sistema. Alrededor del cuello cuelga una cuerda negra, y el cuerpo principal del colgante es de vidrio blanco y cordón de metal plateado. La parte más valiosa es probablemente la gema de color rojo sangre dentro del colgante de cristal. Este es un elemento raro y de valor práctico que puede extraerse del sistema. Este colgante no tiene un nombre bonito, pero puede restaurar un cierto grado de poder mágico al usuario cada vez que éste usa magia. Entonces, Carl arrojó naturalmente esta cosa al almacén del sistema. ¿De qué sirve que un guerrero como él tenga este tipo de accesorios de mago? No es que no tenga poderes mágicos, y como guerrero no está completamente desprovisto de ellos. Pero Carl tenía demasiado poder mágico y no podía usarlo él mismo, por lo que el colgante era inútil. Pero para una bruja como Morgan, un colgante así es útil. Aquí tienes. Sería vergonzoso pedir algo en otro puesto. Pero como estamos juntos de compras, sería incómodo simplemente mirar todas las novedades. Así que te preparé un regalo con antelación.
Al escuchar a Carl decir esto, Morgan se quedó atónito por un momento, luego tomó el colgante de la mano de Carl, lentamente lo puso alrededor de su cuello y luego le sonrió a Carl. ¿Se ve bien? Al ver a Morgan así, Carl se rascó la cabeza con impotencia. En general, en este momento la mujer debería decir, entonces úsalo por mí. En este caso, está bien que lo agarre y me lo ponga. Escuchó a Carl decir esto, sus ojos se abrieron, con una expresión de en realidad existe tal cosa. Al ver a Morgan así, Carl meneó la cabeza con impotencia y luego caminó con ella hasta el destino acordado originalmente, una plataforma debajo del Palacio de la Tierra de todas las Rachas, donde pocas personas vendrían. Al llegar aquí, las luces de la ciudad finalmente están fuera de nuestro alcance. Allí solo la luz de las estrellas y de la luna proporcionaba visión. Después de que Morgan llegó aquí, aceleró el paso y caminó frente a Carl, de espaldas a la plataforma y a todo el cielo estrellado. Morgan llevaba un vestido largo negro, y la luz plateada de la luna parecía haberla cubierto con un velo misterioso. Entonces Morgan se paró frente a Carl, rodeada de estrellas, y lentamente le extendió la mano a Carl. Aunque quería decírtelo hace tiempo, e incluso pensé en asustarte, pero ya lo habrás adivinado, y quizás sea un poco tarde. Como era de esperar, sería mejor que tomara la iniciativa. Voy a revelar mis cartas, Carl, soy Morgan. 23. Altria quiere ceder el trono. Vaya. Los ojos de Morgan estaban fijos en Carl. Ella estaba esperando cuál sería la reacción de Carl, pero de hecho, Carl simplemente mantuvo su expresión anterior y respondió con mucha calma o casualidad. Esto hizo que Morgan suspirara profundamente. Como era de esperar, si no fuera por ese tonto del rey berlino, entonces tal vez cuando llegue el invierno pueda llevarte al palacio y asustarte. En realidad, ya lo había adivinado antes, pero piénsalo, puedes adivinarlo, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Después de todo, la actuación de los demás es pésima. Es muy difícil para mí. Después de escuchar lo que dijo Morgan, aunque Carl quería decir algo sin sentido en su corazón, en realidad no lo dijo. Él simplemente le sonrió a Morgan. En realidad, ahora tengo miedo, pero comparado con lo sorprendido que estaba por este incidente, me quedé un poco aturdido por un momento, así que, silbido, lo siento, olvidé lo que pasó después. Originalmente, cuando Morgan escuchó por primera vez la primera mitad de las palabras de Carl, se conmovió un poco por un momento porque nunca había escuchado tales palabras en esta época. Entonces Carl dijo esto, será mejor que lo memorices cuidadosamente. No se puede evitar. Me impresiona mucho poder recordar tanto. Carl y Morgan se sentaron juntos en el banco de piedra de la plataforma mientras hablaban. Morgan pensó en lo que Altria le había dicho antes. Aunque no reveló la identidad de Altria, dio una pista. Después de que supiste que yo era Morgan, ¿no tuviste otros pensamientos? Ella llama a Altria su hermana. Roma también propuso un matrimonio entre el emperador Espada y el rey Arturo. Deberías poder adivinarlo, ¿verdad? Bajo la mirada de Morgan, Carl se rascó ligeramente la cara. Mis pensamientos, después de descubrir que eras Morgan, empecé a prestar más atención a lo que sucedía en Gran Bretaña. Aunque ya lo había adivinado, también pensé en la posibilidad de que fueras la criada de Morgan. Si ese fuera el caso, solo tendría que salvarte a ti y a la gente que te rodea. Pero si eres Morgan, la situación será diferente. Si surge un conflicto entre tú y Arturo, sin duda te ayudaré. Así que, a partir de hoy, me encargaré de cómo lidiar con el rey Arturo. Morgan quedó indefenso al ver la reacción de Carl. Después de todo, ella le prometió a Altria no contárselo. Así que solo puedo esperar hasta que mi hermana se decida. Pero Carl, no tienes que pensar demasiado. Mi relación con Arturo no es tan mala. Esta vez, fue Merlín quien lo causó. No hay ningún odio especial entre Arturo y yo. Incluso he decidido que, tras regresar a Camelot para resolver el problema de Merlín y la situación actual de Camelot, me desharé por completo de mi identidad de princesa y me iré a vivir contigo a Irlanda. Morgan dijo esto y su cabeza se apoyó lentamente en el hombro de Carl. Todos los días sin tener que pensar demasiado. Creo que es bastante bueno, es mucho más fácil que ser rey. Si de repente te sientes como un rey, con tu influencia en la tierra de todas las rachas, creo que no te será difícil convertirte en un rey con una gran reputación histórica si usas este lugar como punto de partida. Entonces podré ayudarte después de que renuncie a mi identidad de princesa. ¿Me ayudarás incluso si lucho contra Gran Bretaña? Originalmente, Carl pensó que Morgan podría dudar por un tiempo, pero de hecho, Morgan no dudó en absoluto. No parece que haya tomado la decisión por impulso, sino que lo pensó detenidamente durante mucho tiempo, hasta que se le ocurrió esta idea. Cuando renuncie a mi identidad de princesa y deje las últimas cosas para Gran Bretaña, vendré a ayudarte. Morgan se apoyó en Carl, sus ojos miraban el cielo estrellado con gran determinación. Morgan y Carl no eran los únicos que miraban las estrellas en ese momento. Altria también estaba en su habitación, de pie junto a la ventana, con una mano en el alféizar, sus ojos también mirando las estrellas en el cielo. Ella está lista. Cuando regrese a Camelot esta vez y haya lidiado con todas las cosas que deben ser tratadas, entregará Gran Bretaña a Carl y a la princesa. Luego tomará la carta de matrimonio e irá a Roma para casarse con el emperador de la espada, a quien nunca ha conocido. Esta era una situación en la que Altria nunca había pensado antes. Sacó la espada, renunció a su identidad de mujer en aras de su identidad de rey. Pero ahora el destino quiere que ella termine siendo mujer. Quizás esto no sea tan malo. A Altria no le preocupaba el hecho de que pronto tendría que casarse e ir sola a Roma, ni su futuro incierto, sin idea de cuál sería el resultado. Ella no necesitaba ver su futuro.
Mientras vea el futuro de Gran Bretaña, sonreirá por la gloria de Gran Bretaña. Si le dejo Gran Bretaña a Carl y a la hermana Wang, definitivamente harán un mejor trabajo que yo. Ella no se daba cuenta, era Carl quien la ayudaba a cumplir con su deber como rey de lidiar con el dragón blanco Vortigern. Fue enredada por los enemigos de Roma, la responsabilidad de ella, la esperanza de todo Camelot, recayó una vez más sobre Carl, quien dirigió al equipo para apoyarla, incluso a riesgo de resultar gravemente herida para proteger a Camelot. Comparado conmigo, Carl se parece más al rey de Camelot, de pie en un lugar alto, la mirada de Altria se desplazó gradualmente del cielo al suelo. Desde un lugar alto, Artoria parecía poder ver las sonrisas de los residentes allí. Y Carl sabe mejor que yo lo que debe hacer un rey, entonces. Altria tomó su decisión. Aunque parezca que estoy eludiendo la responsabilidad, Gran Bretaña queda en manos de ustedes, Carl y la hermana Wang, si son ustedes, no habrá ningún problema. Tomar esta decisión, sintió como si hubiera derribado una enorme montaña que había estado cargando. Se sintió sorprendentemente relajada sin tener que pensar en su futuro. Gran Bretaña estaría bien y la guerra tal vez ni siquiera estallara. Si todo lo que se necesitaba para lograr tal resultado era sacrificarla a ella, Altria, entonces lo haría sin importar cuántas veces. Mientras Altria pensaba en esto, una sonrisa apareció gradualmente en su rostro. No hay duda de que, es al mismo tiempo un agradecimiento y una confianza. Del rey elegido ha terminado. Ella, Altria, pasará al trono tan pronto como las cosas se resuelvan. El viejo rey debe morir y el nuevo rey debe nacer. 24. Estoy muerto. Debemos rescatar a los adultos. El equipo que trajo César se dio cuenta de que algo andaba mal después de ser capturado y se dividió en pequeños grupos. Pero aún así, no pudieron escapar de la mirada de Carl en Irlanda. Aunque él mismo no estaba dispuesto a admitirlo, de hecho su título de rey de reyes básicamente ya estaba establecido. En Irlanda, la hierba y los árboles están manejados por duendes, las hadas se esconden en reinos secretos, los elfos se mueven por el bosque, los gigantes y las arpías se esconden en las rocas, el mar está lleno de vikingos, la tierra durante el día pertenece a los humanos y la tierra por la noche pertenece a los puka y los no muertos. Bajo un bloqueo tan completo, Carl básicamente puede obtener las noticias en un día, incluso si quiere encontrar una aguja enterrada en el suelo en toda la tierra de Irlanda. Sin contar este grupo de romanos. Así, el segundo día después de que comenzara el plan de Carlos, las tropas traídas por César fueron bloqueadas por Carlos. Entonces, el mensajero naturalmente fue allí. Conozco muy bien esta tierra de las 10.000 razas. Si sigues este camino, llegarás directamente a la mazmorra de la tierra de las 10.000 razas. Ya he investigado y he descubierto que tu emperador se esconde aquí. El mensajero enviado por Carl. El general que lideraba el equipo romano entrecerró lentamente los ojos. Para ser honesto, no creyó al tipo que tenía frente a él. Pero si la otra parte puede liderar a su equipo a la tierra de todas las razas, entonces no importará incluso si enfrentan problemas después. Porque deben salvar a César. En este caso, basta con poder entrar en la ciudad. Después de entrar en la ciudad, pueden arriesgar completamente sus vidas. Aunque todos seamos destruidos, debemos salvar al emperador. Mientras César viva, no importa cuántas personas mueran ni qué precio se pague, vale la pena. Este general tiene esta idea, pero no es eso lo más aterrador. Lo que es realmente aterrador es que todos los demás soldados también tienen esta idea. No le temen a la muerte. No tienen miedo al sacrificio en absoluto. Así que se precipitaron directamente a la mazmorra de la tierra de todas las razas con tanta crueldad. Al principio querían liberar a todos los prisioneros de la mazmorra para crear caos, pero luego descubrieron que no había ningún prisionero en la mazmorra de la tierra de todos los clanes excepto César y sus guardias que estaban encarcelados en la parte más profunda. Después de descubrir esto, planearon encender un incendio y crear caos. Pero tan pronto como encendieron el fuego, las llamas fueron descubiertas por el hechizo de cobertura de la nación de todas las razas y se extinguieron automáticamente antes de que pudieran causar algún daño. Esto es tan vergonzoso. Pero no es gran cosa. En tales circunstancias, se precipitaron hasta la parte más profunda de la mazmorra. Como era de esperar, solo había 2 prisioneros en esta mazmorra desierta. En la celda más profunda, César y sus guardias estaban sentados alrededor de una mesa. El aroma a chile y mantequilla se extendió por las profundidades de la mazmorra. Huele tan bien. A los ojos de estos romanos, César debería ser encarcelado en el más duro infierno y torturado, pero él no dijo nada y afrontó todo con calma. Pero en ese momento César y sus guardias estaban comiendo una olla caliente. No hubo torturas e incluso vivió mejor que en prisión. Aunque César y sus guardias estaban comiendo, todavía eran conscientes del fuerte ruido que los rodeaba. Mirando al grupo de soldados atónitos, César resopló. Solo las personas incompetentes serán torturadas por el entorno, y las personas capaces pueden vivir bien en cualquier entorno. ¿Entiendes? Después de escuchar lo que dijo César, los soldados romanos despertaron de su sueño e inmediatamente abrieron la puerta de la celda con la llave que les había dado el mensajero enviado por Carlos. Emperador, vámonos. Al escuchar las palabras del general, César dio unas palmaditas a los guardias que lo rodeaban y, después de verlos salir de la celda, volvió a cerrar la puerta. El gran emperador. Estos soldados romanos no podían comprender el comportamiento de César. Pero después de que César bebió un sorbo de vino, sus ojos gradualmente se volvieron más profundos. Sacúdenlo y yo me quedaré aquí. Deben irse rápido o no podrán irse si llegan demasiado tarde. Después de que César dijo esto, los chicos que estaban afuera de la celda se quedaron en silencio.
El propio César movió su mano casualmente, y su espada dorada apareció en su mano bajo la luz dorada. Al propio César no le gustaba blandir esa espada, pero también sabía que tal vez tendría que blandirla una vez hoy, pasar a lo que pasara. No te quedes aquí como un idiota. Este plan va dirigido contra mí. ¿Vas a detenerme al final? No muestres esa cara de vergüenza. Mientras estés vivo, aún hay esperanza. En cuanto a mí, César se echó a reír al decir esto. Soy César, no moriré aquí fácilmente. Si confías en mí, Sal, volveré pronto. Después de escuchar lo que dijo César, los romanos guardaron silencio por un momento, pero finalmente bajaron la cabeza. ¿Sí? Respondieron a las órdenes de César y luego partieron en la misma gran procesión en la que habían llegado. Cuando todos se fueron, César entrecerró lentamente los ojos. Tiene idea de lo que Karl quiere hacer. Si se dirige a él, no habrá ningún problema porque es un hombre muerto, un espíritu heroico. Los muertos no se sacrifican. Pero estos soldados romanos eran personas reales. César odiaba hacer todo por la fuerza. También se diferenciaba de otros emperadores romanos en que nunca se consideró un guerrero y siempre se posicionó como un comandante. Pero eso no significa que sea débil. El emperador de Roma, no hay débiles. Sal, ahora que estás aquí, esconderte en el rincón no está de acuerdo con tu título de rey de reyes. Mientras César hablaba, Karl, vestido con una armadura plateada y sosteniendo la espada de la victoria, salió lentamente de las sombras. César había previsto esto. Pero todavía no entendía cuál era el propósito de Karl. Pensé que esperarías un poco más, pero ahora parece que eres una de esas personas impacientes y vulgares, todas iguales en esencia. Quizás tu impaciencia se convierta en un defecto en tu futuro. ¿Quién sabe? Las palabras de César sonaban sarcásticas, pero si Karl no escuchaba desde la perspectiva de un enemigo, incluso podía escuchar el consejo que César le daba. ¿Qué tipo más extraño? Frente a tal César, Karl caminó lentamente hacia la puerta de la lujosa celda especialmente preparada para César, y luego cambió la cerradura de la celda ante la mirada algo sorprendida de César. ¿Eh? César estaba confundido por el comportamiento de Karl. Karl extendió sus manos hacia César, escuchó los pasos y se desarmó. Repentino. César vio a Skatats liderando al equipo, y luego Karl, que estaba parado frente a él, palideció y se sentó en el suelo. Como se esperaba de César, es tan fuerte. Después de eso, César miró a Karl confundido, mientras estaba sentado en el suelo con la cabeza inclinada, muerto. Antes de que César pudiera comprender lo que estaba pasando, Skatats llegó corriendo con un equipo compuesto por líderes de varias razas. Ante esta escena, cualquiera con un ojo perspicaz podría ver que no había señales de lucha allí, pero Skatats se acuclilló de repente junto a Karl. Esta mujer, que tuvo una expresión tranquila de principio a fin, ahora habló en un tono adulador. Nuestro invencible rey fue derrotado por esos despreciables romanos, el rey intentaba protegernos. Es un héroe. Usó su vida para volver a sellar al malvado emperador romano. Mientras Skatats hablaba, el grupo de actores de tercera categoría que estaban detrás de ella comenzó. Algunos gritaban a gritos, mientras otros miraban a César con enojo. El más aterrador fue el vikingo. Primero se acercó enojado, agarró los barrotes de hierro de la celda con ambas manos y lo miró con fiereza. Entonces César pensó que la otra parte iba a hacer algo, pero el vikingo de repente se congeló por un momento, luego giró la cabeza para mirar a Skatats y al muerto Karl. Olvidé las palabras Tienes un problema. César todavía estaba confundido, y entonces Karl, que había estado muerto durante un tiempo, de repente abrió los ojos y comenzó a indicarle directamente. Tu frase es, malditos romanos, nosotros los vikingos nunca nos reconciliaremos con ustedes. Decirle una palabra, el cuello de Karl se inclinó y murió nuevamente. Oh, estoy muerto. Se quedó allí diciendo esto, y el vikingo ahora se rascó la cabeza y le habló con saña a César. Malditos romanos, nosotros los vikingos nunca nos reconciliaremos con vosotros. Después de que terminó de hablar, estos tipos sacaron directamente el ataúd que había sido preparado hace mucho tiempo, rápidamente pusieron el cuerpo de Karl en él y luego se lo llevaron. César quedó confundido hasta el final de la escena. Debes estar loco. Sin embargo, después de un tiempo, César se recuperó gradualmente de su shock anterior. Así que fingió su muerte. Parece que este tipo Lucius, Karl, está haciendo algo divertido. ¿Qué tipo más interesante? Después de decir esto, César meneó la cabeza y guardó su espada dorada. Recuperó la compostura, pero afuera la situación era un caos mientras esta torpe jugada seguía fermentando. 25. La mayor rebelión. Karl solo les contó a Skatats y Morgan sobre su plan de fingir su muerte. Entonces Skatats y Morgan estaban dando un espectáculo con las otras personas de la nación de todas las razas, así que cuando Artoria se despertó a la mañana siguiente y vio el ataúd llevado sobre los hombros de 8 vikingos, se quedó atónita. ¿Karl, muerto? Ayer había decidido claramente pasarle el trono de rey de Gran Bretaña a Karl. Ayer decidí dejar ir mi carga, pero hoy fue como si el destino le estuviera jugando una broma. En todos estos años, la única persona que podía ayudarla a compartir la responsabilidad e incluso hacer un mejor trabajo que ella murió así. Altria no sabía cuál era su estado de ánimo en ese momento. ¿Estás triste? Quizás bastante triste. Pero no quiero llorar. Mis lágrimas no pueden salir por alguna razón. Siento ganas de reír. No sé si me río de mi yo ingenuo o de este mundo triste. Después de que este pensamiento loco pasó, Artoria sintió ganas de arrodillarse en el suelo y llorar por un rato como una niña débil. Pero ella no pudo hacerlo. Porque ella es la reina de Gran Bretaña. Como mujer, puede ser cobarde, pero como rey, no puede hacer tal cosa.
Incluso ahora que Karl fue asesinado por los romanos, considerando la situación actual en Gran Bretaña, como rey, ni siquiera podía tomar la iniciativa de enviar tropas para vengar a Karl. Porque tanto la temporada como el estado actual de Gran Bretaña no habrían sido más que locura y autodestrucción. En ese momento, Artoria recordó lo que Karl le dijo cuando ella y Karl se estaban bañando juntos. No fue hasta ahora que finalmente entendió lo que Karl quiso decir en ese momento: un rey que no actúa por su propia voluntad no es un rey en absoluto. En ese momento, Artoria solo pensaba en su país, por lo que no podía entender del todo lo que Karl quería decir. Pero ahora, cuando tuvo que elegir, comprendió. Pero, ¿es un rey que desperdicia el dinero y los recursos de la gente para sus propios intereses egoístas un buen rey? En ese momento, Artoria apretó los puños. Ella sabía que tenía que tomar una decisión. Y ella también sabía que ya tenía la respuesta en su corazón, que podría no ser correcta, pero en ese momento, Morgan llegó a Altria. Hermana Wam, con el cielo ligeramente nublado sobre su cabeza, Altria reprimió todo su dolor en el momento en que Morgan llegó. Porque sabía que Morgan debía estar más triste que ella. Sin embargo, justo cuando estaba demasiado distraída emocionalmente para consolar a Morgan, Morgan bajó la voz y le habló a Altria con palabras que solo ellos dos podían oír. Karl fingió su muerte. Merlin siempre mantenía un ojo clarividente sobre lo que ocurría en la vecina Irlanda. Cuando escuchó los rumores de que Karl estaba muerto, no lo creyó. Hasta que vio la expresión conflictiva y aterradora en el rostro de Altria cuando miró el ataúd de Karl, que tuvo que creerlo. Porque conocía a Altria. Él no es una persona que pueda usar sus habilidades de actuación para lograr esto debido a una mentira. Entonces Karl está realmente muerto. Y suspiró con impotencia. Hero Creation, ¿no es esto un completo fracaso? Estaba solo en su habitación, pero parecía estar hablando con algo, murmurando para sí mismo en la habitación. Sé que dejaste pasar la oportunidad, pero, lo salvaste esta vez, pero ¿quién lo salvará la próxima vez? Sé que mis pensamientos son demasiado fríos, pero no puedo hacer nada al respecto, porque este mundo siempre es tan frío con los héroes, preparándoles el camino más difícil y peligroso, y obligándolos a enfrentarse a las situaciones más duras y desesperadas. Después de decir esto, Merlin permaneció en silencio durante un largo rato. Después de un largo rato, finalmente suspiró con impotencia, como si algo lo hubiera convencido. Está bien, en ese caso, seré el malo. No. ¿Cómo puedes decir que soy una mala persona? Aunque creo que tienes razón, esas palabras jamás deberían aparecer en nuestra conversación. Merlin volvió a guardar silencio por un rato después de decir esto. Luego sonrió levemente. Mi lado. Es inútil que te preocupes, y no puedes venir a ayudarme. Si se descubre tu presencia, el grupo de héroes romanos convocados reaccionará sin duda. Si reaccionan, las cosas se pondrán difíciles. Merlin dijo esto mientras caminaba lentamente hacia el borde de la ventana de la habitación y miraba en dirección a Irlanda. Hay cosas que no son ni buenas ni malas, y otras que no son ni blancas ni negras. La mayor parte del tiempo, este mundo es un caos gris. Quizás cometiste un error al guiar a Lucius, Karl, por este camino, pero es inútil arrepentirse ahora. No tienes que disculparte conmigo, aunque tú eres yo solo soy yo. Tal como dijiste, no soy una buena persona, así que déjame hacer lo que viene a continuación. No, o mejor dicho, solo yo puedo hacerlo. Puedes aparecer en este momento. De lo contrario, si el dios ancestro descubre tu existencia, sabrá que eres la fuente de la singularidad. Entonces comprenderá la verdadera naturaleza de esta singularidad. Y no se le debe permitir entender esto ahora. De lo contrario, como uno de los luchadores más decididos del mundo, si me enfrentara a él de frente, nuestro plan fracasaría. Tú eres la brasa, la segunda oportunidad que le queda a Karl y la última esperanza. Y Karl es el protagonista, la esperanza, el verdadero salvador, nuestro rey. Es solo que este rey no es elegido por el cielo. Cuando dijo esto, Merlin sonrió. La persona del otro lado parecía haber dicho algo particularmente divertido, lo que le hizo reír muy felizmente e incluso tocó su gran cabeza calva. No te emociones. De hecho, ser elegido por Dios no es necesariamente bueno, especialmente en la situación actual. Si fuéramos elegidos por Dios, seríamos más como payasos saltando para entretener al público que ahora. Seríamos el partido malvado que se opone a este mundo. Esta acción ciertamente no se llamará justicia, porque esta es la rebelión más grandiosa y magnífica que nosotros hemos lanzado jamás contra este mundo. 26. Entonces, ¿aún tienes una emboscada? El ataúd de Karl fue llevado de regreso a Gran Bretaña por 8 vikingos. Hay muy poca gente en este equipo. Skatach se quedó en la tierra de todas las razas para estabilizar la situación, así que además de Lancelot, el caballero Kai, el rey berlino y el equipo del rey berlino que había sido capturado por los vikingos antes, los únicos que la acompañaron fueron Artoria y Morgan. Incluso los caballeros del rey berlino se habían escondido, actuando como una emboscada, por lo que a primera vista, este equipo parecía pequeño y delgado. Varios caballeros, un mago, 8 portadores de ataúdes y un ataúd. Este es básicamente el tipo de equipo que ni siquiera los bandidos robarían deliberadamente. Todos en el equipo tienen capacidad de combate y la única carga es un ataúd. ¿Qué hay para agarrar? Sin embargo, como no había mucha gente en el equipo, todos los presentes sabían que Karl no estaba muerto. Incluso mientras comían, metían algo de comida en el ataúd para evitar que Karl muriera de hambre allí. Karl se encontraba sobrio. Concentró una parte de la luz de las estrellas en su cuerpo, exponiendo su corazón que no latía, y también fingió estar muerto para encubrirlo. Está esperando que llegue la oportunidad.
En cuanto al exterior, Lancelot y sus hombres tomaron la misión en serio, pero los 8 vikingos sentían curiosidad por todo. Llevaron el ataúd y miraron a su alrededor, asustando a innumerables civiles. Al fin y al cabo, piénsalo bien, 8 hombres corpulentos cargando un ataúd y mirándote con los ojos bien abiertos, nadie sería capaz de soportarlo. En cuanto a la clarividencia de Merlín, Morgan hizo un cierto disfraz basado en la tecnología dejada por Vortigern, por lo que básicamente no habría ningún problema. Luego habló con Altria en el camino sobre el plan de Karl esta vez. Altria recuperó su estado mental y humor relajado anterior. Pero si se relajó porque Karl no estaba muerto o porque su plan de sucesión no se vio afectado, solo ella lo sabía. Está bien con el plan. Altria asintió y Morgan suspiró. No sé si la otra parte revelará su verdadera cara esta vez. Si lo hace, además de los caballeros del rey Berlino, también he contactado con los caballeros de la frontera para pedir apoyo. Así que aún tenemos bastantes emboscadas de nuestro lado. Solo tengo miedo de que la otra parte no lo haga abiertamente y entonces el asunto se complicará. Al escuchar a Morgan decir esto, Altria también asintió. Aunque todavía no creía que Merlín traicionaría a Gran Bretaña, todas las pruebas ahora apuntaban a Merlín, por lo que Altria no tenía nada que decir. Además, ya había planeado pasarle el trono a Karl. Entonces, después de todo, son ellos quienes tienen que juzgar y ocuparse de los asuntos británicos por sí mismos. Merlín estaba listo para entrar en acción. También tuvo que tomar medidas. Después de todo, Karl ya está muerto. Si se demora demasiado, incluso aunque pueda ser rescatado, traerá algunas repercusiones innecesarias. Merlín no estaba de acuerdo con el plan de su compañero de salvar a Karl y dejarlo vivir una vida estable según sus propias ideas. Al fin y al cabo, desde el momento en que empezó este asunto hace más de 10 años, no hay lugar para el arrepentimiento. Karl tenga 2 oportunidades. Lo que necesita ahora es la segunda oportunidad que le dejó su compañero a Karl. Entonces esta vez debemos conseguir el cuerpo de Karl. Merlín usó magia para cambiar su apariencia y luego le dijo esto a los magos frente a él. Aunque la dama del lago lo acomodaría hasta cierto punto debido a su relación con su pareja, Merlín los excluiría directamente de su lista de apoyo cuando se tratara de robar ataúdes ajenos, y finalmente recurrió a un grupo de personas con las que estaba más familiarizado. Esos son los magos de la Torre del Reloj. Esta organización mágica fundada por los discípulos de Salomón estaba ubicada originalmente en Escocia, y luego llegó gradualmente a Gran Bretaña bajo la guía de Merlín. Entonces, en comparación con esos caballeros y el hada del lago, estos magos son de hecho más fáciles de usar. Al menos no se cuestionarán porque lo que están a punto de hacer no es suficiente. Empieza ya. Merlín sabía muy bien quiénes eran las personas que regresaron con el ataúd de Karl. Entonces, cuando encontró una oportunidad, dejó que este grupo de magos tomara la primera acción. En un instante, un enorme círculo mágico cubrió la tierra. Esta vez, Merlín incluso tomó acción él mismo. De lo contrario, si Altria y Morgan demostraran su fuerza, sería inútil enviar más magos. Entonces, después de que se abrió el enorme círculo mágico, Merlín salió. «Dame ese ataúd». Merlín disfrazó deliberadamente su apariencia y cambió su voz. Toda su actitud es diferente a la anterior. Ante tal situación el primero en estallar fue el rey Berlino. Todos salgan. Del círculo mágico, la gravedad se duplicó en un instante. El rey Berlino usó el arma del caballero para apoyar su cuerpo y gritó de repente. En un instante, cientos de caballeros surgieron de los alrededores. Merlín no se sorprendió por esto, chasqueó los dedos y los magos dispersos cerca de los caballeros se quitaron los disfraces y usaron más círculos mágicos para contener a los caballeros. Aquí es donde Merlín es más inteligente. Si fuera un conflicto frontal, probablemente no podríamos ganar. Pero si solo utilizas este método para retrasar al oponente y luego arrebatarle el ataúd tú mismo, es completamente posible. Después de todo, aunque estos caballeros son muy buenos luchando, todavía les falta experiencia en combate cuando se enfrentan al extraño mago. El mago Morgan debería haber podido cambiar el rumbo, pero debido a la presencia de Merlín, tanto Altria como ella quedaron enredadas en las enredaderas por un tiempo y no pudieron liberarse. Pero se miraron el uno al otro, ninguno de los dos entró en pánico y estaban básicamente seguros. El que lo hizo fue Merlín. Merlín, deja de fingir. Debes haber desertado a Roma. Morgan gritó directamente. Merlín permaneció evasivo, mientras Morgan encontró una oportunidad para levantar la mano y una bola de luz roja voló directamente hacia el cielo. La tierra está temblando. En un instante, los caballeros fronterizos se reunieron y rodearon al grupo desde afuera. Al ver a Morgan hacer esto, Merlín se rió entre dientes y negó con la cabeza. Inocente como se trataba de un entorno forestal, Merlín agitó su mano e innumerables enredaderas emergieron de las profundidades del bosque, atando a todos los caballeros fronterizos que los rodeaban. Si no fuera por esta gente, tal vez habrías podido escapar durante el caos. Merlín agitó las manos despreocupadamente. No tenía intención de matar a nadie, pero innumerables ramas enredaron al grupo de caballeros, formando un muro especial hecho de árboles y acero a su alrededor. De esta manera no podrás escapar. Merlín tiene clarividencia, y si mira con atención, este nivel de emboscada no es un problema para él siempre y cuando todo el equipo no lleve medidas de camuflaje. Entonces, después de hacer todo esto, miró a Morgan, quien todavía luchaba por sonreír. Entonces, ¿aún tienes una emboscada? 27. Peligro esmerejón peligro Merlín lo vio todo claramente. Los caballeros del rey Berlino son pocos en número y pueden ser restringidos. Los caballeros fronterizos tienen suficiente gente, pero el entorno aquí es demasiado favorable para ellos.
Además, los miembros de estos caballeros fronterizos ahora forman un muro, por lo que incluso si uno o dos caballeros más vienen desde afuera, serán inútiles. A menos que haya una emboscada en este círculo cerrado. De lo contrario, Merlin realmente no sabía cómo el oponente podría contraatacar en esta situación desesperada. ¿Cómo podemos perder esto? Con este pensamiento en mente, Merlin dijo lo que acaba de decir. Entonces, ¿aún tienes una emboscada? Después de escuchar las palabras de Merlin, Altria, los otros caballeros y Morgan lo miraron con extrañeza. ¿Emboscada? Por supuesto. Estallido. El sonido de la madera al romperse explotó y el aserrín salió volando por todas partes. Merlin observó con asombro cómo la tapa del ataúd era destrozada por una mano, y entonces un caballero con armadura plateada saltó del ataúd. Haciéndose el muerto. Equivocado, esto es una trampa. Merlin sabía que había caído en una trampa, pero ya no podía hacer nada. Tratar con los otros caballeros. Después de todo, estos caballeros no tenían experiencia en el trato con magos, y no eran lo suficientemente fuertes, y las armas en sus manos también eran un problema. Sus armas son espadas sagradas o armas bendecidas. Aunque estas armas tienen sus propios efectos, no son particularmente especiales cuando se trata de apuntar a la magia, pero la espada de la victoria de Karl es completamente diferente. Esa es un arma divina. Inmune a la mayoría de la magia. Entonces, después de que Karl salió, la espada de la victoria voló directamente y se convirtió en un rayo de luz. En un instante, cortó todos los círculos mágicos a su alrededor y también rescató a la gente de los caballeros fronterizos. Finalmente, apuntó la punta de la espada al cuello de Merlin y se detuvo en el aire. Entonces, Merlin, no necesito decir mucho sobre lo que sucederá después. Tu comportamiento definitivamente te acusará del delito de asesinar a una familia real. En ese momento, los tres caballeros, Altria y Morgan también se acercaron. Ninguno de ellos tuvo problema con lo que dijo Karl. Pero Merlin sintió que aún podría luchar un poco más. ¿De qué estás hablando? No soy Merlin. Al ver que todavía se negaba a admitirlo y Morgan no podía romper la ilusión de Merlin, frunció el ceño con enojo, pero Karl sonrió. En ese momento, caminó hacia el lado de Merlin, le dio una palmadita en el hombro, quien no se atrevió a moverse, y se rió aún más feliz. No importa si no lo eres. A partir de hoy, eres Merlin. Si lideras un equipo para atacar a la familia real británica, es equivalente a que Merlin liderara un equipo para atacar a la familia real británica. En resumen, Merlin asesinó a la familia real. Lo admitas o no, fue Merlin quien los asesinó. Puedes decidirlo tú mismo. Merlin no tiene vergüenza de negarse a admitirlo. Pero no esperaba que Karl fuera aún más desvergonzado que él. En resumen, estaba seguro de que era Merlin quien había sido asesinado por el mago hoy, y no tenía más remedio que admitirlo. Después de todo, lo atraparon. Entonces, después de que Merlin comprendió estas cosas, de mala gana levantó la ilusión y suspiró. Está bien, tú ganas. Karl no ha regresado a la ciudad de Camelot desde hace mucho tiempo. Caminando por la calle principal de la ciudad, la sensación es la misma que antes, pero esta vez la ruta no es ir a la calle trasera a lo largo de la calle principal, sino directamente a lo largo de esta calle principal hasta el Palacio Real dentro de Camelot. Cuando lo pienso de esta manera, todavía me siento un poco emocionado. De hecho, Karl todavía quería volver a su propia taberna. Abandonó Camelot, estaba pensando en volver a dormir en su propia cama. Estaba pensando en desenterrar el vino enterrado y beberlo, y luego pedir una olla caliente. Pero cuando me fui, nunca pensé que estaría fuera por tanto tiempo de una sola vez. Afortunadamente, se llevó todo lo que debía llevarse. De lo contrario, incluso si no se tiraran esas cosas, si continuara cultivando los cultivos en el patio trasero, probablemente morirían después de no haber sido cuidados durante tanto tiempo. Pero las mesas y sillas estaban movidas al principio, así que si vuelvo más tarde, tendré que volver a colocarlas. Pensando en esto, Karl caminó al frente del equipo y casualmente le dijo algo a Morgan y a varios caballeros a su lado que hizo que el cuero cabelludo de Merlin se estremeciera. Después de recuperar a Merlin, me temo que no obtendremos ningún resultado hoy. ¿Qué tal si cenamos en mi taberna esta noche? Karl dijo esto, Morgan, Lancelot y los demás sonrieron y asintieron. Está bien, después de todo, ha pasado un tiempo desde la última vez que visité tu taberna. Hace mucho tiempo que no vuelvo. Karl de repente se rió mientras decía esto. Y no sé cuánto tiempo podré quedarme esta vez. Mis padres adoptivos me dieron una jarra de vino cuando me adoptaron. El vino estaba enterrado. Lo desenterraré más tarde y podremos beberlo. Ahora que lo mencionas, lo espero con ansias. Karl y Morgan estaban hablando y riendo. Los tres caballeros decían algo de vez en cuando, y Altria básicamente solo asentía. En cuanto a Merlin, cuanto más le hablaba Karl, más encogía el cuello. Las camas de la tienda son cómodas para dormir y el vino enterrado bajo tierra, hacía mucho que se había derretido junto con la bola de fuego de Vortigern. Cuanto más pensaba en él, más sentía que esta vez estaba realmente condenado. Y este es realmente el caso. Debido a que Merlin tiene un impacto tan grande en este país, lo capturamos hoy y lo encerramos. Luego avisamos a los nobles, caballeros y algunos personajes importantes de este país para que vinieran. Una vez que todos estemos reunidos, llevaremos a Merlin a juicio. Esta es la razón por la que no lo tocaré hoy. Entonces Morgan y varios caballeros de la mesa redonda llevaron a Karl al palacio, encarcelaron a Merlin y enviaron caballeros especiales para custodiarlo. Finalmente, después de completar todo esto y el asunto de Merlin llegó a su fin por el momento, Karl sugirió regresar a la taberna para echar un vistazo. Por cierto, también extendió una invitación a la cena.
Morgan asintió inmediatamente. Los tres caballeros no pensaron que hubiera nada malo. Sin embargo, lo único que les sorprendió fue Altria. Ella se rió entre dientes y negó con la cabeza mirando a Carl y a los demás. No iré esta noche. Después de todo, tengo cosas importantes que hacer mañana y también tengo algunas cosas para las que prepararme. Así que diviértete esta noche y, por supuesto, no dejes que eso afecte los asuntos de mañana. Cuando escucharon que Artoria no iría, el rey Berlino y Lancelot decidieron no ir. Pero Morgan y el caballero Kai se miraron el uno al otro. Ambos sabían que Altria todavía se estaba preparando mentalmente para un enfrentamiento con Carl. Así que ahora pensaron que Altria probablemente era la responsable de este incidente y que probablemente tenía algunas palabras y algunos problemas que contarle a Merlín. Así pues, capturaron al rey Berlinau y a Lancelot. Y asintió significativamente Altria. Tú también, prepárate mentalmente. Sí, está bien. Altria asintió, luego observó a Carl y a los demás irse, y luego lentamente sacó la carta que había escrito cuando estaba en la tierra de todas las razas. Eso debería ser suficiente. 28. Que el rey Arturo termine así. Tan pronto como Carl regresó a su caverna, sintió que algo andaba mal. Si la sensación que le producía la casa se debía a que no había vuelto desde hacía tiempo, lo que le producía una percepción confusa, entonces ¿por qué había desaparecido el corte en el lateral de la puerta que hizo accidentalmente cuando era niño? ¿La puerta se curó sola? Carl no podía entenderlo en absoluto. Sin embargo, solo le desconcertó este pequeño detalle y no lo tomó en serio. Él simplemente empujó la puerta para abrirla. Morgan, ¿robaron tu casa después de que me fui? Lo primero que se nota que algo anda mal es la mesa y las sillas. Carl se fue, se llevó todas sus mesas y sillas, pero ahora parece que todas las mesas y sillas de la taberna todavía están allí. Podría ser que un ladrón vino a robar cosas y vio que mi familia era demasiado pobre, por lo que me compró un juego de mesas y sillas. Sorprendido. No, alguien ha vigilado este lugar desde que te fuiste. Incluso cuando fuimos a Irlanda, había gente vigilándolo. Es imposible que lo roben. Morgan dijo esto y luego le preguntó a Carl. ¿Se perdió algo en el pub? Carl meneó la cabeza. No sé si se perdió algo, pero solo sé que alguien debió haber estado aquí, porque ahora hay muchas más cosas en la casa, ¿eh? Morgan no entendió en absoluto lo que Carl quería decir, pero lo siguió y caminó por la taberna. Si la presencia de mesas y sillas había hecho pensar a Carl que alguien debía haber entrado en su casa, la situación fue aún más así después. La cama con la que había soñado fue sustituida por otra y también me quitaron el colchón que había sacado del sistema. Cervecería se la llevaba él mismo, pero parte de la cerveza restante era robada y sustituida por algunas de las cosas que había en el mercado y que Carl incluso consideraba bebidas de baja calidad. El terreno de su propio jardín en el patio trasero fue despejado por el ladrón, y los cultivos que anteriormente estaban plantados aquí fueron llevados por Carl, pero el vino que sus padres adoptivos enterraron aquí efectivamente había desaparecido. Este cambio desordenado hizo que Carl suspirara y sacudiera la cabeza. Estas cosas con Morgan. Debieron haber robado mi casa, pero este ladrón me dio una sensación extraña. Si mi casa no fuera considerada una guarida de ladrones, no creo que ladrones comunes me compraran tantas cosas sucias. Al oír a Carl decir esto, aunque Morgan pensó que era poco probable, sintió que la posibilidad de que la casa de Carl fuera considerada una guarida de ladrones era bastante alta. De lo contrario, de todos modos no podrás explicar el propósito de la otra parte. Al principio, los dos solo hacían conjeturas simples. Pero después de terminar todo lo que necesitaba ser empacado, Morgan descubrió que aún faltaba algo de tiempo antes del anochecer, así que sacó una bola de cristal y la colocó sobre la mesa frente a él. Carl, no tiene sentido hablar de esto. Aprendí magia de Scatats que permite ver parcialmente ciertos lugares del pasado. Aunque las condiciones de activación son un poco duras y el efecto no es muy bueno, aún tenemos tiempo. Si solo quieres divertirte, ¿no te gustaría echar un vistazo a lo que pasó en tu caverna durante tu ausencia? Ya estaba oscuro cuando Merlín vio a Altria. Allí desde la tarde. Solo Altria no fue. Cuando Merlín la vio en ese momento, descubrió que la expresión de Altria era vagamente relajada, pero también contenía una decidida contradicción. Además, sostenía la espada desenvainada en la piedra y caminaba lentamente hacia él. La luz de la luna brillaba a lo largo de su espalda y brillaba sobre su espalda, haciendo que su sombra se extendiera indefinidamente, incluso cubriendo a Merlín por completo con su sombra. Al ver a Altria así, Merlín no pudo evitar encoger el cuello. Aunque le parecía poco probable, ¿podría ser que Altria estuviera allí para matarlo? Bajo, con un destello de espada, la espada en la piedra fue insertada directamente por Artoria en el exterior de la celda donde estaba preso Merlín. Era exactamente el lugar al que Merlín no podía llegar ni aunque extendiera su mano. Y aquí hay más de una espada. También había una carta que Altria había escrito hacía mucho tiempo y que colgó en la espada. Después de hacer todo esto, se quedó en la puerta de la celda, mirando a Merlín, quien tenía bloqueado el uso de magia y atado en la celda con cadenas. Su tono era suave, pero un poco diferente de lo habitual. Merlín, me voy. ¿Eh? Cuando Merlín escuchó a Altria decir esto, obviamente quedó atónito. Después de darse cuenta de lo que Altria quería decir, frunció el ceño. Te fuiste de este país, puedo ganar más tiempo para este país yendo a Roma. Cuando no estoy aquí, a este país le basta con tener a Carl y a la hermana del rey. Siempre he creído que pueden hacerlo mejor que tú y mi padre, o que tú y yo. Al escuchar lo que dijo Altria, Merlín se quedó en silencio por un momento. Y Artoria continuó hablando. Antes, cuando vivíamos en la tierra de todas las razas, Carl dijo que, como rey, uno debe tener su propia voluntad.
En aquel momento, pensé que tenía razón, pero cuando me vi ante una decisión más tarde, lo primero que me vino a la mente fue que no era mi propia voluntad, o mejor dicho, cuando era rey, nunca pensé en tomar la iniciativa para hacer algo según mi propia voluntad. Si hay problemas en el país, los resolveré. Si hay una invasión, contraatacaré. Si hay rencor, lo resolveré. Blandiré mi espada contra cualquier enemigo que se interponga en el camino de Gran Bretaña. Si dejo de lado la solución de problemas, la venganza y la lucha, descubro que ni siquiera tengo la más mínima idea de ser un rey. Tal vez no soy realmente apto para ser rey, así que he decidido que cuando todos los que deberían venir lleguen mañana, le pasaré el trono a Carl. Que el rey Arturo termine con esto. Altria, quien dijo esto, podría haber pensado que se sentiría triste en ese momento. Pero en realidad ella no se sentía incómoda allí. Incluso sonrió y saludó a Merlín al final. Me voy esta noche, pero me quedaré con la espada en la piedra. Creo que Carl podrá sacarla. En cuanto a la espada en el lago, puede que aún la necesite por ahora. Cuando ya no la necesite, la devolveré sin problema. Entonces adiós Merlín y Gran Bretaña. Artoria dijo esto sin siquiera darle oportunidad a Merlín de hablar, y a diferencia de su ritmo lento cuando llegó, ella caminó muy rápido. Aprovechando la noche, cuando en algunos lugares se escuchaban risas y alegría, dejé esta ciudad y hasta este país solos en la brisa nocturna. Al igual que Carl, el cicatrizado que una vez se apoyó en la puerta de madera con su espalda hacia Camelot llena de risas, Altria también experimentó este sentimiento en cierta medida hoy. Ella caminaba rápidamente, por lo que no se dio cuenta de que después de irse, la expresión de Merlín, que originalmente parecía indiferente a su situación o cualquier otra cosa, cambió de repente. Porque sin duda se trataba de una situación inesperada. El rey Arturo es el último rey de la era de los dioses. El final del rey Arturo es el final de la era de los dioses. Así que el rey Arturo no debe terminar en este momento. Cuando pensó en lo que Altria le había dicho antes, una pizca de alivio y más impotencia cruzó por los ojos de Merlín, que gradualmente se iluminaban como llamas en la oscuridad. Realmente has crecido, pero aún eres demasiado inmaduro. 29. Cuelguen a Merlín en un árbol y golpéenlo hasta matarlo. Nos tomó tanto tiempo prepararlo, ya estaba oscuro cuando Lancelot, el rey Berlino y el caballero Kay aparecieron. Solo entonces Carl vio una luz tenue que provenía de la bola de cristal frente a Morgan. No hay nada que podamos hacer al respecto, antes, me habría alegrado de que una técnica de este nivel se pudiera preparar en una sola tarde. Al fin y al cabo, esta técnica también permite rastrear a individuos en un punto específico. Si se utiliza en ciertos eventos, su valor es muy alto. Carl asintió ante las palabras de Morgan. Luego Lancelot y los demás se acercaron y se sentaron alrededor de la mesa de madera con Carl y Morgan. ¿En qué estás trabajando? Lancelot preguntó directamente, y luego Carl explicó brevemente la situación en su taberna a los tres caballeros. Al oír que podría haber ladrones, los tres caballeros centraron su atención e instaron a Morgan. Apresúrate. Al ver sus miradas y las de Carl, Morgan se encogió de hombros y empujó casualmente la lámpara mágica que traía consigo. La fuente de luz principal de la habitación se apagó, dejando solo la bola de cristal emitiendo una tenue fluorescencia. La luz fluorescente parecía humo o agua de un lago y se extendía por toda la habitación, dándole nuevamente una luz tenue y agregando también un poco de sensación de ensueño. La imagen aparece entre estas luces fluorescentes. El dragón blanco voló alto en el cielo, abrió su boca, llamas abrasadoras se juntaron en su boca y finalmente exhaló hacia la calle trasera de Camelot. La luz y el calor se comprimieron y se juntaron en un instante, convirtiéndose finalmente en una enorme bola de fuego que voló directamente hacia esa dirección. Merlín, morirás hoy. La voz de Vortigern se escuchó débilmente y Merlín apareció en la taberna de Carl con un rayo de luz. Se estima que antes de que pudiera ver claramente la situación circundante, la enorme bola de fuego cayó directamente en la calle trasera. La aterradora temperatura alta se esparció por el suelo y, en un instante, la ola de calor convirtió en cenizas toda la calle trasera y la mitad de la carretera principal. La imagen se detiene aquí. Cuando Carl vio esta escena, su rostro se oscureció un poco. Pensé que lo habían robado. Oye, ya no queda vino, debe haberse quemado todo. De Carl no se veía bien, y los rostros de los tres caballeros y Morgan tampoco se veían bien. Especialmente cuando Carl estaba presente, el comportamiento de Merlín era aún más vergonzoso. Morgan lo vio con sus propios ojos. Vortigern arrojó llamas hacia la posición de Camelot. El tamaño de la bola de fuego en ese momento era solo un poco más grande que este, y entonces Carl se paró directamente frente a la bola de fuego con un rayo de luz y enfrentó resueltamente a Vortigern. Comparado con Merlín, Vortigern que tenía en la mira, así que te escondiste en la ciudad, ¿por qué no te escondiste en el palacio? Aunque los cuatro tuvieron esta idea, planearon detenerse allí, pero Carl los detuvo. Espera, Morgan, dijiste que este hechizo sirve para rastrear la visión del pasado, ¿verdad? Sigue a Merlín y mira hacia adelante. Quiero ver qué hizo antes. Merlín fue encarcelado en la mazmorra más segura de Camelot. Para encarcelar a esta pesadilla que era muy poderosa tanto en identidad como en logros mágicos, Morgan realmente puso mucho esfuerzo en ello y también protegió fuertemente el lugar. Era imposible para Merlín escapar de tal lugar. Al menos eso es lo que pensó Morgan. Pero ella todavía subestimaba a Merlín. Merlín es una pesadilla. Ha estado en Camelot desde la época del rey Uther. Es un verdadero veterano de 2 dinastías. Hablando de fuerza, gran parte de la magia de Morgan le fue enseñada por Merlín. También es candidata a la corona, la proponente del plan del dragón rojo y tiene una estrecha relación con la torre del reloj.
Básicamente, si buscas un lado oscuro en todo y llegas al fondo del asunto, quizás puedas encontrar una rama que tenga algo que ver con Merlín. Un plan tan turbio, un mago así, un candidato para el gran premio, ¿podrían ser encarcelados tan fácilmente? Es imposible. Ante tan estrictas defensas, Merlín se arrodilló en la prisión y ejerció grandes esfuerzos durante mucho tiempo, utilizando todo tipo de medios y estrategias. Finalmente logró movilizar a su colaborador, quien se sintió ruidoso, molesto y un poco avergonzado, pero finalmente rescató a Merlín. ¿Qué es un candidato a la corona? Pecho inflado así, Merlín se encontraba en la calle trasera de Camelot, mirando hacia la taberna de Karl. En la piedra y la carta dejada por Altria estaban ahora en sus manos, pero no era lo suficientemente estúpido como para perseguir a Altria, que se apresuraba en el camino a la primera oportunidad. En cambio, vino aquí para encontrar a Karl y a los demás. Después de todo, Altria tiene cierta protección que le permite correr sobre el agua sin cansarse fácilmente. A toda velocidad, probablemente ya habría llegado al mar. ¿Qué sentido tiene perseguirla? Tuvo que admitir que sus acciones anteriores tendían a guiar las cosas en la dirección de sus objetivos, pero esta vez fue diferente. Ya sea que Altria estaba decidida a dejar el trono o que había huido a Roma, estas dos cosas fueron suficientes para destruir todo el plan de Merlín. Entonces tuvo que acudir a Karl en busca de ayuda. Karl Merlín empujó la puerta y vio que la luz fluorescente se desvanecía en la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, Morgan encendió nuevamente la lámpara mágica, y entonces Merlín vio a Karl, Lancelot y el caballero Kay acercándose a él y arrastrándolo hacia la casa. Decía que desde que regresé, esos pequeños caballeros no paraban de preguntarme cosas como, ¿puedes mostrarme eso? ¿Y capitán, puede hacernos más grandes? Me preguntaba qué era toda esa tontería, y resulta que lo hiciste. Así es. A mí me pasa lo mismo. Una vez necesité un arco y flechas, pero no los traje, así que dos pequeños caballeros me lanzaron dos cadáveres, diciendo que querían ver ese tipo de ataques con el sonido de da y llamas azules. Me preguntaba qué era, y resultó que fuiste tú quien lo hizo. Los caballeros Kay y Lancelot tenían caras sombrías, sin mencionar a Karl. Jaja, te escondiste en mi taberna y atrajiste un ataque, luego usaste una reconstrucción de posguerra conmigo, está bien, pero también me diste un padre salvaje de la nada. Eres bastante bueno jugando, ¿verdad? En el momento en que atraparon a Merlín, supo que como Karl y los demás no usaban armas, no lo matarían, pero temía no poder salvar su pierna. Sin embargo, Karl y los demás no sacaron sus armas, principalmente porque sabían que si Merlín realmente quería escapar, no había forma de que pudiera encontrarlos. Por eso los tres decidieron golpear a Merlín primero y luego descubrir qué le pasaba. Si el problema es grave, es posible que tengas que hacer una segunda comida. Hay un dicho clásico en Camelot que se ha transmitido desde la época del rey Uther y casi todos los caballeros lo han oído. La caballerosidad debe observarse, pero Merlín es una excepción. Entonces el caballero Kay y Lancelot planearon colgar a Merlín en un árbol y golpearlo después. Pero el rey Berlino es diferente. Lancelot simplemente tiene baja inteligencia emocional, y el rey Berlino es simplemente un tonto. Al principio no tenía intención de intervenir, pero de repente se dio cuenta de que Merlín se había escapado de la prisión. Entonces él era diferente de Karl y los demás. Sacó su arma de caballero y se unió directamente a la batalla. No mucho después, se escuchó un grito proveniente de la taberna de Karl. 30. En agua. 10.003.992 Grupo de intercambio compartido 8.39.213 4 Enfrentamiento, soy el rey Arturo. Cuando ya casi amanecía, la taberna por fin había vuelto a la calma. Karl, Lancelot y el caballero Kay finalmente lograron contener al rey Berlino, y luego el rey Berlino guardó la lanza de su caballero. En cuanto a Merlín, en ese momento, estaba en el estado más miserable posible. Su ropa estaba hecha jirones y caminaba cojeando. Había sido apuñalado más de una vez por el rey Berlino. Su rostro estaba pálido y había perdido mucha sangre. Solo pudo agarrarse a la mesa y lentamente colocar la espada en la piedra y la carta dejada por Altria allí. Ya terminé de golpearte, así que ahora puedes echarle un vistazo a esto. En la piedra, todos los presentes conocían esta espada. Entonces sus ojos sospechosos se posaron en Merlín. En respuesta, Merlín, cuya expresión había vuelto a su estado habitual, extendió las manos. No me mires, Arthur se ha ido. Para Carly la hermana Juan. Adiós. Para cuando veas esta carta, probablemente ya me habré ido. Pasaron muchas cosas durante este periodo y pensé en muchas cosas. Como era de esperar, no soy apto para ser rey. Ya que hemos llegado a este punto, permíteme primero pedirle disculpas a Carla. Si es, tal como pensabas, la hermana Juan ha revelado sus cartas, así que es hora de que yo también revele las mías. No hay duda de que soy el rey Arturo. Aunque soy Arturo, de quien se dice que es el rey elegido, en realidad no soy un rey calificado. Mañana estarán presentes muchas personas importantes para Gran Bretaña, por lo que no estaré allí, pero dejé esta carta y la espada en la piedra. Karl, aunque esto es muy repentino para ti, por favor toma mi espada y protege este país por mí, y espero que puedas convertirte en un nuevo rey que sea mejor que yo. Si tú y la hermana Juan están juntos, entonces no importa qué tipo de rumores haya, no deberían tener ningún impacto en ti. Conducirás a este país hacia un futuro más brillante y resplandeciente. Tú quédate en Camelot y yo iré a Roma. Todavía tengo conmigo la carta de matrimonio. No te preocupes por mí. Me voy a casar con una princesa. Pero aunque esté en Roma, nunca seré una mujer romana. Mi corazón siempre pertenecerá a Gran Bretaña. Desear, la gloria de Gran Bretaña durará para siempre. Altria Pendragon. Año. Mes.
día. Al ver la fecha final, Carl frunció el ceño. Porque la fecha no era uno de estos días. Si lo contamos, debería ser el día en que Morgan la confrontó. Decidió hacer esto en ese momento. Asombrosamente. Esto fue lo primero que pensó Carl después de leer la carta. Entonces, Al es el rey Arturo. Espera, antes de eso, ¿cómo podría el rey Arturo ser una niña? No, maldita sea, me quedé perdido cuando nos duchamos juntos antes, no me di cuenta de que era una mujer. Pensando en esto, Carl miró a Lancelot. Si no lo hubiera engañado, ¿cómo podía pensar que Altria era un hombre? Así es, debería haber sospechado de un hombre que se parecía así hace mucho tiempo. Pensó en esto, Carl naturalmente recordó la clavícula de Altria cuando se estaban bañando juntos antes. Parece que no hay nada malo en decir que es un hombre. Ella es tan pacífica. Carl comenzó a sentirse un poco confundido por un momento. Berlino y Lancelot no estaban mucho mejor. También creen firmemente que el rey Arturo es un hombre. Cuando Lancelot y Artoria pelearon, sintió que Artoria era más fuerte que él. Rey Berlino, cuando estaba peleando con Artoria antes, fue golpeado por el hombro de Artoria, y todavía le duele un poco ahora. ¿Podría un rey así ser una mujer? Por otro lado, estaban un poco distraídos cuando vieron a Altria decir que no era apta para ser rey y se despidieron. Merlin no dijo nada. Esperó así por un rato. Cuando todos se recuperaron de su shock, dirigieron su atención hacia ellos. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer al respecto? ¿Qué hacer? Carl se recuperó de la confusión causada por recibir demasiada información de una sola vez. Recogió la carta escrita en piel de oveja y la rompió en pedazos como si fuera papel. Luego encendió un fuego en la palma de su mano. El fuego, que incluso podía quemar, convirtió instantáneamente los restos desgarrados en cenizas. Luego le arrojó la espada en la piedra a Morgan. El rey Arturo partió por un asunto, dejando la espada del rey, la Excalibur, a Morgan, quien también es miembro de la familia real, y le pidió a ella y a los caballeros de la mesa redonda que administraran temporalmente el país. Creo que no se quedó, y si se hubiera quedado, solo sería una broma británica, así que simplemente haz lo que tengas que hacer hoy. Al escuchar las palabras de Carl, Lancelot y el rey Berlino fueron los primeros en reaccionar. A veces hacen cosas estúpidas porque no tienen suficientes pensamientos en la cabeza. Entonces, aunque estaba sorprendido de que Wang fuera una mujer, asintió rápidamente y dejó de pensar en ello. Después de todo, se sintieron atraídos por la gloria del rey Arturo y se pusieron bajo la bandera real y juraron lealtad a los caballeros de la mesa redonda. ¿Existe alguna diferencia entre que un rey sea hombre y que un rey sea mujer? Entonces Kay y Morgan también reaccionaron. Ambos miraron a Carl con gratitud y luego volvieron a su estado normal. Merlin, por su parte, miró a Carl profundamente. ¿Y Arthur? Iré a buscarla. Cuando Merlin preguntó, las palabras de Carl también atrajeron la atención de todos. Morgan parecía querer decir algo, pero antes de que pudiera decir algo que un miembro de la realeza británica no debería decir, Carl la interrumpió. Deja de hablar. Capturé a César y quería hacer algo con él. ¿De verdad crees que bromeaba cuando dije que me disfrazaría de César e iría a Roma a buscar beneficios? Pero es demasiado peligroso. Morgan también sabía por qué Carl la interrumpió, pero aún así frunció el ceño y no quería que Carl corriera riesgos. Echó una elección entre el país, su identidad real y Carl. Y no se arrepiente de su elección. Pero Carl negó con la cabeza. Eso tengo que ir, porque es peligroso. Al menos creo que aún puedo escapar, aunque esté expuesto en territorio romano y no pueda ganar. Carl todavía tiene mucha confianza en este asunto. Aunque ya había visto antes el espíritu heroico de César, solo le dio una sensación de peligro. Esta sensación de peligro ni siquiera es tan fuerte como la sensación de peligro que trajo Skatach. Fue justo en el punto en que sintió que sería un poco problemático capturar a César con vida. Siendo así César, ¿significa eso que Rómulo es mucho más fuerte que César, superando incluso a Skatach? Aunque en realidad es mucho más fuerte que César, siempre puede huir si no puede vencerlo. Incluso esta vez, Carl estaba mentalmente preparado. Incluso si el oponente saltara y se transformara en Godzilla en medio de una pelea, no tendría miedo. Por eso decidió ir. Al escuchar a Carl decir esto, Morgan pensó en la fuerza de Carl y su actitud se relajó un poco. El caballero Kai y los demás también sintieron que si fuera Carl, el caballero más fuerte, entonces tal vez no habría ningún problema. Aquí que sabía que el dios antepasado de la vecina Roma había descendido en forma de corona, y había recibido protección especial de la voluntad del mundo en suelo romano. Él es realmente el luchador más fuerte. En todo el plan, es una existencia que no se puede afrontar fácilmente ni siquiera en las etapas posteriores. Pero ellos no pueden, pero Carl sí. Esta es también la razón por la que le pidió a su colaborador que eligiera a Lucius, Carl, al principio. Mientras la otra parte todavía crea que la fuente principal de esta singularidad está en Roma, nunca podrán matar a Lucius, Carl. La otra parte no podía matar a Carl, ni tampoco podía interferir demasiado en la voluntad de Carl. Además, sus colaboradores habían preparado un plan de respaldo y una segunda oportunidad para Carl. Se podría decir que Carl era el único presente que podía disfrazarse de César e ir a Roma a rescatar a Altria. Cuando Nerón era el único espíritu heroico que quedaba en Roma, él y sus colaboradores se unieron para robar al joven Lucius, Carl. Pero ahora que el dios ancestro ha llegado, entonces Carl tendrá que hacer esto. Merlin, pensando esto, también habló. Si el disfraz es mi ilusión, entonces no quedará expuesto en este aspecto. ¿De verdad quieres ir? En respuesta a la pregunta de Merlin, Carl asintió. Entonces, antes de que Merlin pudiera continuar hablando, Carl lo agarró.
Pero como dije, haremos lo que tenemos que hacer hoy. Antes de que lances la ilusión, simplemente deja de resistirte y déjanos atarte, para que no te golpeen menos después. ¿Eh? Al ver que Merlin todavía estaba un poco insensible, Carl curvó los labios y habló directamente. No te hagas el tonto. Convoqué a toda esta gente hoy solo para juzgarte. No importa si el rey Arturo ya no está. Aunque el mundo sea destruido hoy, te juzgaré primero. Al escuchar lo que dijo Carl, el caballero Kai, Lancelot, el rey Berlino y Morgan también asintieron. Luego Merlin fue reprimido sin piedad. Sin duda, nada es más importante ahora mismo que el juicio de Merlin. Hoy es el día de eliminar el mal y promover el bien. 31. El juicio de Merlin, muy satisfactorio, de vez en cuando Gran Bretaña tiene un momento para celebrar. Celebramos cuando ganamos una batalla, cuando celebramos un festival y cuando tenemos una buena cosecha, pero las celebraciones en estos momentos tienen básicamente la sensación de encontrar alegría en la miseria. Ganar una batalla inevitablemente resultará en bajas. No había nada especial en pasar las vacaciones, y aún así había que pasar hambre. Hay una buena cosecha, podemos tener una comida completa, pero eso es todo. Antes de esto, los habitantes de Gran Bretaña básicamente no tenían ningún concepto de emoción. La mayor parte del tiempo, apreciaban su ya escasa paz y no se atrevían a pedir ni siquiera un poco más. Pero hoy es diferente. Hoy mucha gente se rió solo al ver el aviso. Juicio público de Merlin hora. Después del desayuno ubicación. Plaza central de Camelot. Cualquiera que esté interesado puede venir a verlo. Este aviso y se difundió entre aquellos que sabían leer. El pueblo británico estaba aún más feliz que durante las vacaciones. Incluso los pueblos de los alrededores de Gran Bretaña ni siquiera desayunaron después de escuchar la noticia y comenzaron a correr para unirse a la diversión. Se puede decir que Guangxuan no fue tan emocionante para la gente como este incidente. Nobles, caballeros, plebeyos, básicamente todos en Gran Bretaña estaban sinceramente felices por esto. Incluso el grupo de personas que inicialmente pensó que el rey Arturo no entendía la naturaleza humana juró no volver a decir tales cosas y que golpearía hasta la muerte a cualquiera que dijera tales cosas en el futuro. Si te atreves a matar a Merlin, volaremos al rey Arturo. Se puede decir que, aparte de Merlin, hay muy pocas personas que puedan causar tanta sensación en un país. Después de todo, Merlin es tan molesto. Además, su odio no se dirige a una clase en particular, sino que básicamente todas las clases pueden sentir su odio. Si te sientes incómodo por el aumento de impuestos, entonces esto fue propuesto e implementado por Merlin. Sientes que te han derrotado en las últimas guerras con los países vecinos. Entonces Merlin propuso esta táctica. Vuestro feudo ha sido confiscado. Fue una orden de Merlin. Al principio, algunos caballeros pensaron que Merlin estaba siendo agraviado. Porque ¿cómo puede una persona ser tan mala? Pero en realidad, más tarde se confirmó uno por uno que realmente fue Merlin quien lo hizo. Y la razón no fue por ningún motivo legítimo, ni tampoco por lucro. La razón fue que necesitaba simular emociones humanas en ese momento, así que además de lo que observó en sus sueños, también hizo una variedad de cosas. Esta es la razón fundamental por la que todos, excepto el rey Uther, odiaban a Merlin durante el reinado del rey Uther. Luego este odio se transmitió a esta generación a través de la educación. Pero Merlin realmente no ha hecho estas cosas durante mucho tiempo. Pero esta vez jugó más duro. Asesinar a miembros de la familia real, engañar a los caballeros de la mesa redonda, enviar tropas arbitrariamente e incluso ser sospechoso de filtrar información clave al mundo exterior. Después de esta serie de acontecimientos, incluso si lo pusieran en la plataforma de ejecución y lo decapitaran 10 o 20 veces, no sería demasiado. Entonces, cuando colocaron a Merlin en la plataforma de ejecución y Carl enumeró todos los crímenes de Merlin uno por uno, los vítores resonaron en toda la plaza. Gran Bretaña no podría haber estado tan unificada. En la era de Camelot, después de que Artoria propusiera la conferencia de la mesa redonda, tuvo muchos conflictos con los nobles de Camelot. Después de eso, a medida que Camelot se convirtió en Gran Bretaña, cada vez más nobles se unieron, e incluso los 12 reyes de las Islas Británicas se unieron a Gran Bretaña. En tales circunstancias, Gran Bretaña tendría que pasarse la pelota de un lado a otro para discutir un tema durante mucho tiempo. Pero cuando llegó el momento de ejecutar a Merlin, este grupo de personas demostró una eficiencia asombrosa. Nadie vino a interceder por Merlin. O no me atrevo o no quiero. Carl vestía la armadura del caballero de plata, apoyando su cuerpo con sus manos en la espada en la piedra, mirando a Merlin que estaba presionado en la plataforma de ejecución. A partir de hoy, el profeta Merlin está muerto. Carl dijo esto en voz alta y luego le susurró el resto solo a Merlin. Resolveremos nuestras otras cuentas más tarde. Cuando Carl dijo esto, la espada en la piedra cayó directamente sobre el cuello de Merlin mientras Merlin sonreía amargamente. En un instante, las cabezas cayeron al suelo y luego toda la plaza Britannia se llenó de vítores sin precedentes. El mundo entero está de fiesta y todos están felices. El juicio ante el pueblo ha terminado, así que debes firmar esto. Carl se sentó al lado del lago donde estaba el hada del lago, mirando a Merlin que estaba arrodillado allí, luego tomó un contrato de Morgan y los 3 caballeros que lo habían seguido, y lo colocó frente a Merlin. Por supuesto que Merlin no moriría tan fácilmente. Como pesadilla, Merlin, una existencia extremadamente rara, es básicamente imposible de matar. En la piedra no pudo matarlo. Ya sea la espada sagrada o la espada del diablo, estas cosas no pueden hacerle nada. Mientras tenga poder mágico, Merlin básicamente puede recuperarse lentamente de cualquier herida. Pero no es invencible. Al igual que el cabello quemado por el fuego arrojado por Vortigern, desapareció.
Nunca crecerá en esta vida. El dragón blanco que podía devorar la luz quemó directamente el concepto mismo del cabello de Merlín. En otras palabras, Merlín será calvo por el resto de su vida. Y mis piernas no se pueden recuperar. Porque esta pierna fue golpeada por Karl. Cosas como la luz de las estrellas tienen un gran efecto restrictivo sobre las tribus de la era de los dioses. Incluso monstruos como Vortigern pueden resultar heridos, sin mencionar a Merlín. Solo Karl puede curar su pierna. Pero si Karl lo tratará o no es otra cuestión. Fírmalo. Una vez que firmes este contrato, deberías estar preparado para quedarte aquí el resto de tu vida. No uses tu clarividencia para espiar a la gente todo el tiempo, no importa. Si quieres, solo mira. En fin, el dragón blanco dejó una tecnología que puede bloquear tu clarividencia. Estrictamente hablando, este contrato no fue demasiado duro para Merlín, simplemente restringió sus actividades al área alrededor del lago. Lógicamente hablando, si Merlín tuviera clarividencia y una buena relación con las hadas del lago, entonces este resultado no sería malo. Karl vio a Merlín firmar el contrato con cara amarga, le pidió que le diera un anillo, el medio para usar ilusiones, y luego se fue con Morgan y los tres caballeros. Siempre tengo la sensación de que lo consiguió barato. Morgan todavía estaba frunciendo el ceño. Recuerdo que Merlín tenía una buena relación con las hadas del lago. Les pidió ayuda varias veces cuando estaba en peligro. Así que si vive aquí, podría ser como vivir retirado. TSK, Morgan se puso furioso cuando pensó que Merlín podría estar haciéndolo bien. Pero a Karl no le pareció mala idea. Después de darle una lección a Merlín varias veces, sin que él supiera que era Lucius, ahora sentía que en realidad no había un gran odio entre él y Merlín. Luego se fue con Morgan y los tres caballeros. Ahora que el problema de Merlín ha sido resuelto, Karl dejará Gran Bretaña e irá a Roma para encontrar al Tria. En cuanto a Merlín, ver a Karl y a los demás irse, miró a los demonios bailando detrás de él, las manos creciendo desde todas las direcciones y a Vivian con los ojos rojos, y abrazó su cabeza por un momento. No me golpees en la cara. La dama del lago y el colaborador de Merlín tienen una buena relación. Pero la relación con Merlín, en realidad, ya no puede describirse simplemente como mala. Porque malo está lejos de ser suficiente para describir lo mala que es la relación entre estas hadas del lago y Merlín. Así que en este momento todo es cuestión de venganza y agravio. Y Vivian se sentía feliz cuando pensaba que podía darle una lección a Merlín varias veces al día, o incluso golpear a Merlín para desahogar su ira cuando estaba de mal humor. De todos modos, Merlín obtuvo lo que se merecía ahora, con una cabeza calva, una pierna rota y una edad desconocida. Aunque todavía estoy planeando algunas cosas, me resulta imposible simplemente saltar y causar problemas. 32. Por favor dame tu guía para el resto de mi vida. Morgan miró a Karl que estaba listo para irse y no supo qué decir por un momento. Ella todavía pensaba que era demasiado peligroso para Karl ir a Roma. Sin embargo, Karl usó temporalmente la bola de cristal para comunicarse con Skatach y confirmó la apariencia actual de César. Usó el anillo que le había dado Merlín para transformarse en un César ligeramente más gordo y robusto que el César que habían visto antes. Parece que está bien ahora. Pero Karl calculó que, con el tiempo, César podría engordar gracias a la nación de todas las razas. Triste, no intentes persuadirme más, hay que encontrar al rey Arturo. Primero, no puedo dejar que se case con él así. Segundo, no quiero ser el rey de Gran Bretaña. Cuando se enfrentó a Morgan, Karl volvió a su estado normal. Altria lo dijo en la carta, y también lo dijo antes. Dijo que no era apta para ser rey o algo así. Para ser honesto, creo que nadie es más adecuado para ser rey que ella. Karl le dio la espalda a Morgan y miró hacia el mar donde estaba Roma. Se retrasó un día debido al juicio de Merlín. Si Altria hubiera tomado el barco, ya habrían llegado a Roma. No niego que a veces Altria sea una persona muy angustiosa en la posición de rey, pero ella es diferente a mí. No soy el rey, así que puedo expresar fácilmente diversas opiniones, porque puedo hacer lo que quiera, sin ninguna responsabilidad real. Los ministros dan su opinión, y luego el rey decide lo que está bien y lo que está mal. Por eso creo que, como rey, es mejor tener un poco de personalidad propia y usarla y voluntad para convertir lo malo en algo bueno. Esto es mejor. Altria es, en efecto, incapaz de liderar y guiar al pueblo y a los ministros, pero sin duda es muy superior a mí en términos de asumir responsabilidades. En ese momento, Karl no pudo evitar darse la vuelta y darle a Morgan una sonrisa irónica. Si tuviera que soportar una carga y una responsabilidad tan pesada, ni siquiera podría dormir bien. Karl nunca le contó estas cosas a nadie. Esta también fue la primera vez que Morgan escuchó a Karl decir eso. Pero ella podía entender a Karl. Porque ella sabía que Karl era esa persona desde hacía mucho tiempo. Haz algo por sentido de responsabilidad. Entonces, si se convierte en rey, la responsabilidad de todo el país recaerá sobre él, aunque Morgan todavía no cree que esto le causará ningún problema a Karl, pero vivir así definitivamente hará que Karl se sienta muy cansado. Una vez me sentí muy cansado. Después del cansancio, me relajé por completo. Fue entonces cuando me di cuenta de que simplemente me gusta relajarme en mi paz, encontrar un lugar cómodo, hacer algo todos los días y charlar de todo tipo de cosas cuando vienes. Por eso creo que Altria es más adecuado para ser rey que yo. Puede soportar más presión que él. Puede pensar por el país y por el pueblo con más entusiasmo que él. Es mejor que él lidiando con los errores. Aunque Altria no tiene ninguna de las ventajas de Karl, tampoco tiene ninguna de sus desventajas. Al igual que sus respectivas identidades. Karl es la primera generación que ha alcanzado la cima de la tecnología en todos los aspectos, pero es inestable.
Y aunque Altria ha hecho concesiones en todos los aspectos, es la segunda generación que es más estable que la primera. Altria siente que Karl es más capaz y más adecuado para ser rey. Karl sintió que Altria tenía una voluntad más fuerte y era más adecuado para ser rey. Ambos se reconocieron, al fin y al cabo, así es como ambos existen. Así que no intentes persuadirme. Si Artoria no regresa, además de los chicos de la tierra de todas las naciones, sospecho que los caballeros de la mesa redonda vendrán a molestarme en ese momento. No quiero ser rey. Dijo esto y después de caminar una distancia, de repente se dio la vuelta y le sonrió a Morgan. Morgan, quédate en Gran Bretaña y estabiliza la situación. Cuando regrese y todo este lío haya pasado, encontraré una ciudad próspera, tranquila y bien iluminada. Para entonces, podré abrir una pequeña tienda y vivir el resto de mi vida de forma estable. Karl dijo esto mientras estaba de pie a cierta distancia de Morgan y le extendió su mano. Cuando llegue ese momento, ¿serás capaz de aceptarme como un inútil que holgazanea todos los días y que no es ni un héroe ni un rey? Al oír a Karl decir esto, Morgan de repente se rió. Entonces ella también extendió su mano, dio unos pasos hacia adelante y puso su mano sobre la mano de Karl. Yo soy, te despertaré cuando duermas, te haré hacer algo cuando tengas pereza, y puede que me encuentres molesto cuando no estés motivado, pero está bien si no eres un héroe o un rey, si puedes aceptarme así. Mientras decía esto, una ráfaga de viento sopló a través de los campos de trigo dorado que cubrían el suelo en esa época del otoño, y también rozó el largo cabello de Morgan. El propio Morgan se metió su cabello dorado, más puro que un campo de trigo, detrás de las orejas y luego le dio al atónito Karl una sonrisa más brillante y cálida que el sol al mediodía. Entonces por favor dame tu guía para el resto de mi vida. Altria ya ha llegado a Roma. Según su idea original, podría ser que 2 días más tarde llegara a este lugar. Pero cuando corrió a toda velocidad y abordó uno de los barcos más nuevos de Roma, finalmente se dio cuenta de cuánto había progresado Roma, un enorme imperio aparentemente dividido, desde los 4 emperadores hacía más de una década hasta el presente. Barcos más rápidos, ciudades más prósperas, calles más transitadas, gente más segura de sí misma. Para ser honesto, si Artoria no hubiera visto el país de miles de razas de Karl, que era llamado la ciudad de los milagros, incluso estaría asustada por la vitalidad mostrada por Roma ante ella. Ya sabes, Roma es un imperio muy antiguo. El hecho de que un imperio así mantenga todavía ese nivel de vitalidad, es algo aterrador en sí mismo. Pero por suerte todavía tenemos a Karl. Con esto en mente, Artoria tomó la carta y la etiqueta grabada en el sobre con magia, básicamente se convirtió en su pase para entrar a Roma. Ni siquiera le permitieron sacar su famosa espada invisible. El soldado que reconoció el emblema la llevó directamente a encontrar a Lucius, el emperador de la espada, uno de los 4 emperadores romanos. Porque aunque Roma era un sistema de 4 emperadores, el parlamento del emperador era nominalmente la máxima autoridad. Así pues, a excepción de César, que decidió construir su palacio en la Galia, se dice que los palacios de los otros 3 emperadores se construyeron en Roma. Originalmente, Altria pensó que debería haber 3 palacios reales en Roma. Son el palacio de Rómulo, el antepasado de los dioses, el palacio de Nerón, el palacio de Lucio, el emperador de las espadas. Pero en realidad, cuando los soldados la llevaron a la zona donde se encontraba el emperador, descubrió que en realidad solo había 2 palacios, ubicados en el extremo izquierdo y en el extremo derecho de la enorme área donde se encontraba el palacio, como 2 dioses guardianes que custodiaban toda Roma. El soldado la conducía hacia uno de los palacios. ¿No debería Roma tener 3 palacios reales? Altria no pudo evitar preguntar, y el soldado romano que la guiaba comenzó a explicarle después de llevarla a la puerta del palacio. Acabas de llegar a Roma y no sabes que el emperador Nerón y el emperador de la espada Lucio siempre han vivido juntos. No pienses que no tener un equipo que te reciba significa que te menosprecian. Ser llevado ante el emperador a la primera oportunidad es la mayor cortesía en Roma. Después de decir esto, el soldado romano miró el rostro de Altria con una expresión extraña. Al principio me preguntaba por qué teníamos que casarnos, pero ahora que veo tu cara lo entiendo, suspiró de una manera que Altria no pudo entender y se alejó sacudiendo la cabeza. El líder se fue, y el mensajero que ya estaba en palacio entró al palacio para informar. Artoria no tuvo que esperar mucho antes de escuchar una voz tan segura e imponente proveniente del interior del palacio. Mi rey, que estás afuera, ya sé que vienes. Pasa. Fin de este volumen. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.